que gracias a su intervención y organización de una mesa redonda que se organizó, o que él organizó el 4 de diciembre de 1979, con las autoridades y principales implicados, consiguiera salvarla del peligro de su derrumbe, promoviéndola como monumento nacional. Con ello, hizo que las autoridades se interesaran y resolvieran, primero, mantenerla, y 2 años más tarde, que se reconociera como monumento y se restaurara tal y como hoy día, afortunadamente, la podemos contemplar. También intervino como teniente de alcalde de la corporación en su restauración en 1947, cuando era concejal de la corporación, junto con el alcalde en aquel entonces, don Ángel Silva Cernuda. Y en 1961 consiguió que el director del Hotel Reina Cristina le vendiera la campana de la antigua iglesia evangelista que estaba allí en el Hotel Reina Cristina, y que abonó de su peculio particular, y que al bendecirla y colocarla se optó bautizarla con su nombre junto a la titular de la corporación. De ahí que figure el nombre de José y Salud. Son muchos los documentos, escritos y reivindicaciones que llevó a cabo este insigne personaje y que necesitaría mucho más que una conferencia. Solo se me ocurre una persona que pueda ser capaz de describir sus innumerables vivencias. Me refiero a nuestro querido amigo, profesor y tutor, don Roberto Gordillo. A él le dejo la responsabilidad de describir a nuestro admirado y reconocido don José Rivera, con quien Algeciras y los algecireños siempre estaremos en él. Bueno, en primer lugar, ¿me oyen? Sí, ¿verdad? Si no me oyen, me lo dicen porque es muy desagradable dar una charla y que no se me oiga muy bien. Yo, en primer lugar, quiero decirles que yo no conocí personalmente, yo no conocí personalmente a don José Rivera. Yo era un joven que sabía que había una farmacia en la Plaza Alta y, lógicamente, un farmacéutico que la atendía. Pero, sin embargo, gracias a su familia, especialmente al doctor Rivera, mi amigo Pepe, y a su esposa, Luisa, a la que yo quiero personalmente, Paco también, dedicar esta charla, porque ella ha sido la persona que ha custodiado, ha ampliado, y yo tuve la suerte de tener en mis manos todo el legado de don José. Yo, tal vez sea un poco, pero yo lo he leído todo. Y una persona a la que yo le conocí personalmente, esa oportunidad me permite, creo yo, poder hablar de lo que hizo, ya digo, conociéndolo a través de todo lo que escribió, documentos que publicó y opiniones que no publicó, pero que yo afortunadamente, y gracias, como decía, a Pepe y a Luisa, he podido leer. Vamos a empezar. Decía Paco que es un homenaje. No, yo digo algo más. Es una reivindicación. El verbo reivindicar, en la segunda sección del diccionario de la Real Academia, dice que reivindicar es argumentar en favor de algo o de alguien. Y yo voy a intentar hacer eso, argumentar. ¿Por qué creo que la figura de don José Rivera merece este acto de hoy y otros muchos que se puedan hacer o que se deberían haber hecho? Don José Rivera, a partir de esta tarde, cuando ustedes tengan la oportunidad, muchos lo conocieron, de saber un poco de su legado, nos plantaremos en efecto si le debemos algo o no. Por supuesto, moralmente le debemos que tenemos que seguir. Tenemos que seguir estudiando, dedicándole tiempo, dedicándole empeño a estudiar, a divulgar, me dicen para atrás que se escucha mal, a divulgar todo lo que tenga que ver con la gente. Por supuesto, ya digo, agradecer también a otras personas que han colaborado, aportando datos, documentos, etc. Don José Rivera, además de farmacéutico, tuvo una labor social en la ciudad. Por ejemplo, en 1928, con 20 años nada más, presidió la Asociación de Jóvenes del Santo Sepulcro,
que reorganizó la cofradía del Santo Entierro, la más antigua de Algeciras. Su padre, don José Rivera Ramos, ya pertenecía a ella y su familia ha seguido perteneciendo. Don José Rivera Aguirre fue hermano mayor de esa cofradía en 1941. Por otro lado, don José era muy futbolero, lo dice su hijo Pepe, no era ni del Madrid ni del Barcelona, era de Algeciras. Fue presidente de la Algeciras en 1941, ahí tienen el ABC. Cada vez que salga una fecha, réstenle 8 y tienen la edad con que don José hizo cada cosa. En este caso, 42 menos 8, 34. En 1942 fue presidente durante un año de la Algeciras Club de Fútbol. Fue concejal del ayuntamiento, teniente de alcalde en tiempo de don Ángel Silva. Fue delegado de Feria y Fiesta, delegado de Parques y Jardines y delegado de Abasto. Fue también inspector sanitario del mercado, en su condición de farmacéutico, lógicamente. Y fue también presidente del Casino de Algeciras entre 1951, en enero, y 1953. Aparte, ocupó cargos de responsabilidad, aunque no fuese presidente. Una cosa que me llamó la atención es que don José Rivera tuvo amistad con personas dedicadas al estudio de Algeciras, a pesar de que eran mucho mayores que él. Por ejemplo, me refiero a don Juan Pérez Arriete, que tenía 20 años más que don José, o a don José Román. Aquí tengo esta otra foto que se me pasó, que era la imposición de la insignia de la Algeciras Club de Fútbol en 1964 de mano del presidente don Juan Lloret. Esta otra es un acto municipal en 1948, es el segundo por la derecha, ¿verdad?, en que él como concejal asiste al acto. Como les decía, él tuvo amistad con personas mucho mayores que él, que lo respetaban como estudioso de Algeciras, a pesar de que don Juan Pérez Arriete o don José Román eran mayores. Una muestra de la relación con don José Román es esta. Vean ustedes 4 cartas, 4 sobres, en los que don José Román le envía una especie de viñeta, pone Rivera y pone farmacia. En la primera pone que le mete un gol a la tenencia de alcaldía. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Ya veréis que algún gol metió y desafortunadamente algún gol también tuvo él. Por ejemplo, la segunda son chistes de una señora que pesa 96 kilos y don José le dice qué manera de adelgazar. La de abajo se acabó la aspirina, también tendría que ver en el momento en que ocurrió. Y la última es dirigiendo los bailes del casino a bailar en el casino de Algeciras. Otra cosa que me llamó la atención es que don José Rivera poseía una cámara fotográfica desde muy joven, y eso le permitió hacer algo que no era habitual en la época. Todos los que tenían cámaras, ahora con las cámaras digitales no, ¿verdad? Pero antes todo el que tenía una cámara se dedicaba a hacer grupos familiares, actos sociales. Pues él no. Él, como dicen algunos de sus escritos, hacía cosas por si alguna vez valían para algo. Por ejemplo, ahí tienen ustedes algo interesantísimo. El mercado de Algeciras anterior al mercado Torrojas. La primera foto de arriba, a la izquierda, es una foto externa que más o menos hemos visto, si no es alguna otra. Pero las otras dos son fotos del interior. Son fotos de finales de los años 20 o muy primeros de los años 30. Esas fotos nunca las habíamos visto. ¿Cómo era el mercado de Algeciras por dentro? Por ejemplo, esta otra. Vean ustedes en esa fotografía la playa de los Ladrillos, al fondo se ve el cementerio. Este cerro que se ve aquí es donde luego estuvo el Estadio Mirador y ahora se encuentra el Corte Inglés. Y esta es una visión desde la loma de la Cuesta del Rayo, donde está, me imagino más o menos el pabellón deportivo, un sitio así. Además son fotos de una calidad tremenda que si se han escaneado muy bien, ahora no porque es una presentación, pero se pueden acercar muchísimo. Se ven detalles, por ejemplo, en esta foto del año 43, se ve cómo se está terminando de construir el Instituto Cursal. Ya digo que las hacían por si alguna vez servían para algo. Afortunadamente, sirven. Esta otra es en la playa del Rinconcillo en 1943. Tiene muchas más colecciones y cada colección tiene muchas más fotos. Hemos hecho un resumen para mostrárselos a ustedes. Esto es lo que se diría ahora fotoperiodismo. Diciembre de 1958, temporada en el que caen los arcos viejos, los arcos de la Perlita, sobre la vía del tren. Y ahí tenemos a don José
que Cámara Ristre se dirige al día siguiente para fotografiar el lugar. Vean ustedes en la foto vertical cómo se ve que ya han limpiado las vías del tren para que pueda pasar el tren. Y vean ustedes estas otras fotos donde se ven las piedras del acueducto caídas sobre las casas de las personas que tenían allí sus viviendas. Esta es otra curiosa, año 59, la Isla Verde, el fuerte de la Isla Verde del siglo XVIII, la famosa playita, la entrada al fuerte, o un carpintero de Ribera, donde luego estuvo el astillero de don Emilio Urso. Estos son restos del año 59. Esta otra también nos llama la atención, el patio del Cristo. Sería finales de los 50, principios de los 60. Son fotografías, ya digo, de cámara, no son postales, no son cosas que estén por ahí. Y esta otra que me llama mucho la atención, porque es el Hotel Garrido. Alguien, Pilar, que está por ahí, me dijo una vez, ¿tenemos fotos del Hotel Garrido? Digo, nosotros no, pero don José sí las tenía. Año 64, nadie hacía una postal del Hotel Garrido, ¿verdad? Pues don José fue con su cámara y fotografió para que quedara para el futuro. Estamos hablando frente al mercado del Hotel Garrido actual, está la calle Séneca, cerca de la Escuela de Ingeniería. Y esta última también es un documento. Esta es la primera feria que tiene lugar en donde ahora se pone la feria. La feria se trasladó en 1967 desde detrás del parque al lugar donde está ahora, y él considera que es importante plasmar fotográficamente ese acontecimiento. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, esto donde decimos al lado del polideportivo, el gimnasio ese actual que hay, y al fondo se ve también el Hotel Garrido. Como curiosidad, también podemos enseñar un trabajo que inició en 1947, y algo te toca, Pepe, a ti de este. Este trabajo lo inicia y dice: Hechos y pequeña historia de Algeciras, 1 de enero del 47. Dice, no pretendo ser historiador, pero quiero, cada día que pase algo en mi ciudad, escribirlo. Y dice además, y deseo que mi hijo continúe esta tarea, que no valdrá mucho en sí, pero que se la lego con todo mi cariño de padre. 1 de enero de 1947. He hecho la primera página, ahí habla de que se han encontrado 12 tinajas en las obras del edificio de Correos, el que se inauguró en 1950, y también donde estaba la Academia Gómez por detrás. ¿Se acuerdan de la Academia Gómez? Luego hay un temporal, y luego hay el 30 de enero, que habla de una casa en la calle Rocha que se cayó, sobre otra casa hubo 2 muertos, y él considera que, apuntando estas cosas, lo dice ahí, no sé si valdrá para algo, pero algún día igual le sirve a algo. Sería un diario de la feria. También en la revista oficial de feria, en muchas ocasiones, hizo artículos, pero vea que esos son artículos al uso de que es bien bonita la feria, que bien me lo pasaba. Son artículos muy curiosos. El primero se llama Postín, año 50, y es la historia de un personaje que se dedicaba a hacer rifas clandestinas, bueno, clandestinas no, rifas. Hoy rifa un pollo, mañana rifa una entrada de toros y pasado rifa un jamón. Hasta que llegó la dictadura de Primo de Rivera y se acabaron las rifas. ¿Qué ocurrió? Que un día había una actividad en Gibraltar y la gente que quería ir a ese acto pues se montó en el barco, y desde aquí que Postín iba en el barco. Y dijeron, este señor, ¿a qué va a Gibraltar? Pues efectivamente, cuando se acercaba a Gibraltar, sacó un taco de papeletas y empezó a venderlas. Y se dirigió a la persona que era la encargada de que no hubiera rifas, y le dijo, aquí usted no manda porque estamos en Gibraltar y hay rifa entrada para los toros. Ahí tienen ustedes al lado otra del año 51 sobre la tradición torera de Algeciras o las playas algecireñas. Él decía ahí, en lo de las playas, que de pequeño iba a la playa del Chorruelo, pero que en los años 50, 58, tenía 50 años, Algeciras tenía 2 playas, como Getares y el Rinconcillo, y que había que intentarla ponerla en valor, porque era un lugar turístico, la bahía no es la que es ahora, y sobre todo por el Rinconcillo. Y luego la Isla Verde, que vean que aprovecha la fotografía que hemos visto antes. Él hace el reportaje fotográfico y hace la parte escrita también. En el diario ABC editó muchas cosas. Ustedes saben que el tema de Gibraltar es un tema de actualidad permanentemente, desde hace 300 años. Y normalmente los periódicos nacionales siempre buscan a alguien de la comarca de reconocido prestigio que pueda hablar con conocimiento sobre el tema de Gibraltar, por lo menos la versión que aquí se puede tener. Ahí tienen ustedes 3 escritos de fechas distintas, donde don José Rivera
colabora en ABC escribiendo temas sobre Gibraltar. Él escribió en ABC muchas otras cosas. De hecho, él participó, escribió en la prensa local, provincial y nacional. Uno de los trabajos que realizó es este, muy curioso. Como ha dicho Paco, su interés por la Virgen de Europa, esto fue un disgusto. En el año 63 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre edita ese sello que ven ustedes y dice que es la Virgen de Europa, que además está basado en una imagen que hay en Algeciras. En Mira Algeciras, la Virgen de Europa nuestra no es así, es sentada, ¿verdad? Es distinta totalmente. Él empieza a investiga con muchísima gente y al final envía un escrito a la ABC que no se lo publican y al final logra que esta revista filatélica Alhambra, revista internacional, le publica un artículo con todos los pormenores de la Virgen de Europa, de cómo era, de cuándo llegó aquí después de la toma de Gibraltar por los ingleses, de cómo se devolvió la imagen original en 1864, y eso se lo publica una revista filatélica porque el problema era de un sello precisamente. Esto es otra cosa muy curiosa. No me gusta leer las cosas que proyecto, pero en este caso, fíjense, en la parte de la derecha, donde hace el comentario, dice, en los restos de los altares que quedaron al derribar un convento, en el muro que da al edificio de los Cervera, quedaron estas leyendas escritas. Estuvieron ocultas muchos años, pero cuando las obras, el temple que las tapaba se cayó y aparece esta inscripción en latín. Dice, aún hoy, marzo del 64, se puede leer. Y aquí tenemos a don José que coge y lo copia, por si alguna vez servía para algo. Y sirvió. Nadie de nosotros vio esta leyenda escrita, pero él, por si acaso, la copió. Seguimos hablando sobre el tema. Don José escribió textos, ya digo, algunos los publicaba, otros simplemente los guardaba en sus carpetas, sobre la Virgen y el Templo de la Palma, la Virgen de Europa y su capilla, los mataderos, el parque, las ferias, etcétera, etcétera. Pero además de las fotografías que hacía, él tenía una colección de postales y una cosa que yo he comprobado al mirar su legado. A todo le pone fecha. Nunca podemos decir, ¿esto de cuándo será? No, don José no lo va a contar. Sino por delante y por detrás de la postal. Miren ustedes estas 4 postales. La primera es una postal, Colegio Politécnico, Don Cayo Salvadores. La primera postal, ¿sabe dónde está? Junto al asilo, en la esquina donde hay un edificio de ladrillo visto con jardines, que debajo hay una tienda de decoración, ¿verdad? Él pone detrás, inauguración del Colegio Politécnico 1912. Evidentemente esta postal la rescataría, pero como él estuvo allí de alumno y profesor, bien que se enteró de cuándo era aquello, y ahí tenemos el acto inaugural. Al lado tenemos lo que se llamó en principio la avenida Francisco Franco, la avenida de las Fuerzas Armadas. No se ve bien, pero abajo escrita a mano pone noviembre de 1954. Por cierto, cuando su hijo Pepe se mudó allí, él vivía en la Plaza Alta y le dijo, ¿qué te vas a vivir al cerro? Aquello era muy lejos. Él acabó viviendo después detrás del parque, un poquito más allá del cerro. La siguiente es una foto con el antiguo puente sobre el río Palmones y detrás se ve levemente el puente nuevo. Y él dice que el antiguo dejó de funcionar cuando empezó el otro en noviembre también de 1954. Y el otro, ya hemos dicho que era muy futbolero. Ahí tienen ustedes, como se dice ahora, el fondo sur del campo del Calvario. Esta foto estaría hecha más o menos en la puesta de Juan 23, entre General Castaño y el Instituto Cursal. Y él pone una fotografía de fútbol y al fondo hay un edificio detrás del parque. ¿Qué escribe? Al fondo, el Salón Imperial. Para los algecireños, el Teatro Villalatas. Tenía un techo de chapa, cuando llovía, aquello era tremendo. Villalata se llamó, y Villalata se llamó siempre, aunque el pomposo nombre de Salón Imperial, bueno. ¿Qué pone debajo? Derruido en 1941, por si sirve para algo. Alguna vez cuando alguien habla, el Teatro Imperial te dice, derruido en 1941, y quedan divinamente. Él lo vio, en este caso ya tenía 33 años. El interés le lleva, yo por ejemplo, en el legado hay una colección, es un cuadernito de recortes de prensa del siglo XIX, 1890 y tanto, sobre un personaje que algunos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Don Manuel Pastor, músico,
pero músico religioso, profesor de música, que tenía una orquesta, daba misa en la iglesia de La Palma. ¿Cómo llegó eso a mano de don José? Todo lo que era relacionado con Algeciras, él lo quería tener, lo quería estudiar. Y ahora viene un salto, como se dice ahora, cualitativo. Don José le encanta la historia, le encanta Algeciras, recolectar todo lo que va pudiendo, hacer fotos, pero hay un momento en que se aficiona a la arqueología. Él era farmacéutico. Pepe me contaba un día que cuando él acabó la carrera y empezó a trabajar de médico, el primer sueldo le hizo un regalo a su padre y otro a su madre. A su madre le regaló un collar de perlas negras, a su padre un libro de arqueología. Si quieres quedar bien con tu padre y le regalas un libro de arqueología, es porque le encanta el tema, me imagino. Y ahora, por favor, nosotros tenemos mucho interés en que se hiciera esto aquí en el museo. Muchísimo interés, porque vamos a hablar del museo. El gran proyecto de don José Ribera Aguirre. Este interés le hace crear en 1963 la comisión organizadora del Museo Histórico Arqueológico de Algeciras. Y ustedes me van a permitir que yo lea lo que él dice en una entrevista que le hacen. Es curioso, yo tengo la entrevista escrita en papel, las preguntas y las respuestas. El periodista le daría las preguntas y el completo de la entrevista. Y dice: los fines de esta comisión son, por una parte, reunir el tesoro arqueológico de la ciudad, así como algunos restos arquitectónicos, iconográficos e incluso documentales de las Algeciras del siglo XVIII, y formar con todo esto un museo. Por otra parte, vigilar la conservación de los monumentos históricos de Algeciras. Esto lo organiza don José en 1963 con un grupo de personas. Ahora hablaremos también de quiénes eran. Y hay dos problemas. Bueno, problemas hubo una barbaridad, pero hay dos primeros problemas. Primero es que te reconozcan esta comisión a nivel nacional. A nivel nacional, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Dirección General de Bellas Artes, él quiere que se les reconozca. Y para esto cuenta con la ayuda del delegado local de excavaciones, el arqueólogo y catedrático de griego, don Carlos Posac, que en aquel tiempo era delegado de excavaciones en Ceuta, que le aconseja cómo poder hacerlo. Y entre ellos le da la dirección de don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, que es el delegado de excavaciones en Sevilla. Y aquí tenemos a don José, que le envía esta carta en diciembre del 63, donde le dice que están creando una comisión para hacer un museo, pero que entiende que sería menester que Bellas Artes le reconociera como tal. Y para eso le piden que cree en Algeciras una delegación local de excavaciones. El objetivo es tener un respaldo administrativo para que desde esa delegación se pueda exigir, se pueda todo lo que se encuentra en la ciudad se pueda almacenar, y este señor Carriazo les envía una carta poco después donde le piden quiénes son, qué están haciendo y cómo va el tema. Ellos le entregan este documento, es una memoria, en febrero del 64, donde informan al señor Carriazo de lo que les ha pedido. Miren ustedes, nosotros llevamos tiempo investigando la ciudad, restos arqueológicos submarinos, hay ánforas en las playas, estamos estudiando los restos de la ciudad de Caetaria, o del poblado de Caetaria Algetares, las murallas, todo lo que se encuentra en la ciudad, una solería árabe, etcétera, etcétera. Pero este señor también les pide que quiénes son las personas que componen el grupo. Yo, por respeto a esas personas, creo que estoy obligado a nombrarlas. Las personas son don José Ribera Aguirre, don Cristóbal Delgado Gómez, que en aquel momento era concejal del ayuntamiento, era cronista oficial ya y también director de la biblioteca municipal, don Rafael Mir Montilla, teniente coronel, arqueólogo y numismático. Con este señor hay una historia muy curiosa, porque este señor había sido delegado local de excavaciones en la línea, en un destino anterior, y don José le dijo un día: debajo del cuartel de infantería está la ciudad de Algeciras, su historia. Y le dijo a este señor: Pepe, deja el cuartel, que ahí trabajo yo, y vamos dedicarnos a otros menesteres, parece que acabemos. El cuartel fue derruido y Algeciras estaba debajo, lógicamente.
Don Juan García Beamú, practicante de este lugar, de este Hospital de la Caridad, industrial, tenía comercios y además era un estudioso también de la ciudad. Hizo un gran trabajo de investigación en los archivos de este Hospital de la Caridad. Y también hay una historia muy curiosa. Le pide don Juan García Beamú al alcalde don Rafael López Correa que le dé permiso para investigar en el archivo. Y don Rafael le dijo: Juan, mira los archivos todo lo que quieran, pero no saquen un papel de allí, vaya a ser que se entere Rivera y tengamos lío. Don José estaba al tanto de todo ese tipo de documentación. También tenemos en esa comisión a don Marco Villanueva Ferrer, procurador de los tribunales y numismático, a don Ramón González Mota, presidente de la Cámara de la Propiedad y fotógrafo, don Ricardo Silva Vázquez, maestro, mi maestro, maestro nacional y estudioso y divulgador de temas de Algeciras, don Luis Hernández Lorente, oficial de telégrafo y aficionado a la arqueología, don Carlos Gómez de Avellaneda Martín, padre, inspector de policía, pintor, escultor, restaurador y profesor de la Escuela de Arte, don Juan Delgado Rojo, teniente de infantería y topógrafo, y don Juan Antonio Mata Serrano, estudiante de bachiller. Y yo en ese papel que está ahí proyectado, al final he metido en un recuadro a una persona. Esa persona que está ahí, don José, cuando informa sobre él, le dice que es un joven de quinto de bachiller, muy aficionado a la arqueología, y ellos ven, don José Rivera, una gran promesa en la arqueología. Tenía 16 años el joven. El joven era el secretario de la comisión del museo. El joven, es que don José también tenía dotes de futurólogo. Era este señor, el ilustrísimo señor don Pedro Rodríguez Oliva, doctor en arqueología, miembro de la Asociación de Arqueológica de Berlín desde 1979, y al que el otro día que estuvo en una conferencia en el Hotel Cristina, saludamos y le dijimos que íbamos a hablar sobre don José, y lógicamente él iba a aparecer, porque ahora van a ver que hay documentos que están firmados por el secretario, por don Pedro Rodríguez Oliva, que en aquel tiempo tenía 15, 16 o 17 años. Por fin, 3 años y medio después, en junio de 1967, don José es nombrado por la Dirección General de Bellas Artes delegado local del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas en Algeciras. Yo le digo, esto era un respaldo administrativo. A partir de ahora, él puede exigir, él puede hablar con el ayuntamiento, con los constructores, con la Comandancia de Marina, con el puerto, con la Junta del Puerto, porque es el delegado local y él va a exigir. Y ahora vamos a ver. Por ejemplo, poco después del nombramiento, la Comandancia de Marina, Departamento Naval de Cádiz, le hace entrega de un hueso de un animal que se ha encontrado en el mar, unos pescadores, y le hacen entrega, fíjense que pone al museo que usted dirige. Todavía no existía el museo, pero al museo que usted dirige. Por cierto, al final, él le da las gracias y le dice, déjenlo allí un tiempo, porque hasta que no busquemos un camión del ayuntamiento no vamos a poder recogerlo. Ahora llega el otro problema. Ya hemos solventado el problema nacional del gobierno. Ahora viene un problema que es el ayuntamiento. Él quiere que el ayuntamiento reconozca la comisión y le mandan un informe y le piden 4 cosas al ayuntamiento. Primero, que le reconozcan como comisión que está organizando un museo histórico. Segundo, que le haga un pequeño aporte económico para desplazamiento y sobre todo para gratificar a aquellos que colaboren con el museo. Por cierto, don Carlos Posac, el de Ceuta, le dijo, nunca pagues por una pieza, porque la gente puede entender que tiene mucho valor y no te la van a dar. Tienes que gratificar a personas que tengan contacto con las obras para que te avisen cuando alguna vez vean algo, o incluso cuando sean piezas pequeñas que te las recojan. También le pide al ayuntamiento un local para almacenar todo lo que van teniendo. Y por último le piden colaboración de la brigada de obras del ayuntamiento para cuando encuentren algo que los avisen. Yo no me quiero meter en líos, pero dicen los políticos que cuando se quiere que algo no funcione se crea una comisión. Eso se dice, ¿no? Pues se creó la comisión. El ayuntamiento le responde en julio que muy bien, que de acuerdo, que don Pedro Rodríguez Oliva, don José Rivera, ustedes nos piden 4 cosas. Encantado, vamos a crear una comisión. Y la crearon.
7 meses pasaron y la comisión no había dicho ni pío. A los 7 meses, en este documento firmado por don Pedro Rodríguez Oliva, 17 años, le dicen al ayuntamiento: mire usted nos respondió con esto, y copia literalmente lo que el ayuntamiento le respondió. Llevamos 7 meses esperando que la comisión hable con nosotros. Estamos haciendo esto por amor al arte, nunca mejor dicho. Y resulta que ustedes ni nos reciben y además le dicen al ayuntamiento, al pleno municipal: nosotros no le hemos pedido esto como algo personal, estamos creando un museo de Algeciras, un museo que será municipal. Y al final don Pedro Rodríguez Oliva le dice: creemos que tenemos derecho a que ustedes nos reciban. Así estaba el tema. A partir de ese momento, por ejemplo, año 64, octubre, les dan permiso para hacer estudios arqueológicos en la calle de los Barreros, ahí junto al patio Soto, en la Villa Vieja. Por lo visto han encontrado una solería árabe y les dan permiso. Aquí tienen otra que es octubre del 64. Se cumplen 700 años de la muerte del historiador y escritor árabe Ben Musdai, nacido en Algeciras, musulmán. Le piden al ayuntamiento que le pongan una calle a este señor, a este paisano algecireño, y el ayuntamiento se lo concede, ahí en la zona del Terraza. ¿Saben dónde está? Cerca del cine antiguo Terraza, está el ambulatorio. La verdad que tampoco tuvo mucho mérito porque la calle se llamaba Cum, la calle Cum, y le pusieron calle Ben Musdai, que afortunadamente todavía lo tiene. Aquí tienen ustedes otro escrito al ayuntamiento donde le dicen que, mire usted, en 1962 se encontraron unas tumbas musulmanas en la Villa Vieja y ustedes la taparon. Están a 1 metro de profundidad, allí no hay nada. ¿Podrían levantar aquello, a ver si aquello tiene interés arqueológico? Él estaba obsesionado con que Algeciras estaba en el lugar estratégico que está y debajo de Algeciras tenía que haber muchísimas cosas. No vamos a echar abajo Algeciras, pero cada vez que haya una obra, cada vez que haya algo rescatable, hagámoslo. Por ejemplo, además de todo este tipo de cosas arqueológicas, él tiene intención de llenar de fondos el museo que están creando. Ahí tienen 2 documentos. En el primero, don Carlos de Avellaneda hace entrega a un recibo de unas monedas romanas que el museo recoge para sus fondos. O la de abajo, en que le piden a don Fermín Requena. Don Fermín Requena fue un escritor, maestro también nacional, el poeta de la sierra, ¿verdad? Lo conocemos algunos así. Este señor vino a Algeciras, fundó un periódico, el Lábaro Hispano, fue cronista oficial de la ciudad, luego se fue destinado a Melilla y escribió un par de libros relacionados con la Algeciras musulmana. Y en este caso le piden ejemplares de esos libros para que sean fondos del museo. Ahí tienen otros 2 documentos. En el de la izquierda, don José ha ido, como han visto, a la Isla Verde y ha visto un cañón del fuerte de la Isla Verde que lo están utilizando para amarrar barcos. Y le pide que, oiga, vamos a recuperarlo, ni ninguna pieza de la época. O en el otro, que le piden a la Comandancia de Marina que tenga cuidado con los hallazgos arqueológicos marinos, porque se los están llevando. Y entonces que haga una organización del tema que les permitan a ellos poderlo hacer, pero que controlen todo lo que se encuentra. Esto es un tema muy curioso. Año 64, junio, ahí todavía está luchando por intentar que le reconozcan la comisión, todo aquello. Y en la tienda de electrodomésticos del señor García Beamut, en la calle Juan 23, el trozo que va desde Fuerzas Armadas al ambulatorio, a Plaza Menéndez Tolosa, donde estaba en la esquina Expor1, tal. Allí tenía el señor Beamut la tienda de electrodomésticos. Y en la feria del 64, camino de la feria, instalan una exposición temporal, me imagino para que los algecireños viesen la labor que estaban haciendo y que era interesante y poco levantar al pueblo y a la gente de Algeciras. Este es del año 66, es un acuerdo con la Casa Sindical para hacer una exposición permanente de todo lo que tienen almacenado en fondos. Está el señor Cadelo, que era delegado comarcal, el señor Cristóbal Delgado, que era concejal, y lógicamente don José Rivera como director del museo y don Pedro Rodríguez Oliva como secretario. Y ahora vamos a hablar de un tema que creo que es muy interesante. Es el tema de los hornos romanos del Rinconcillo.
En este documento, los hornos romanos del Rinconcillo, si nosotros lo vemos, leemos algo sobre ello, vemos la figura de don Manuel Sotomayor, teólogo, arqueólogo, algecireño, al que también le debemos algo. Señores, el señor Sotomayor tiene a su nombre el Museo de Andújar desde 1999. El señor Sotomayor ve los hornos del Rinconcillo y le dice en esta carta a don José, amigo suyo, el Manuel Sotomayor es más joven, tiene 94 años ahora, nació en el año 22, le dice, he ido al lugar que usted me indicó, a don José Rivera, y he visto unas ánforas, he seguido viendo y he visto que efectivamente allí hay unos hornos. Era en el mes de agosto. El señor Sotomayor le dice que él va a poder venir a excavar en la segunda quincena, pero que hay un problema, que le va a pedir permiso a Bellas Artes de Madrid saltándose Sevilla, porque Algeciras pertenece a la parte occidental de Andalucía. Y dice, don José, tenga usted cuidado con aquello, consérvelo y no le diga nada a nadie para evitar suspicacias sevillanas. Luego, no vamos a poner más documentos de este tema, pero todo lo que el señor Sotomayor consigue estudiar se lo manda a don José y le pide que le haga dibujos de lo que se está localizando. Y hay una correspondencia entre estas dos personas sobre los hornos. Aquí tienen ustedes los armonites de la cantera de los Hijos, 1966. Él estaba muy orgulloso de estas piezas para el museo. Aquí hay alguien de Gibraltar. Es que la carta dice, es una carta en que la directora del Museo de Cádiz autoriza a excavar en Cartella, otro lugar que él tenía con mucho cariño, y le dice el señor Rivera a la directora del museo, tenga cuidado porque ya se están llevando cosas para Gibraltar los llanitos. Es que le habían prometido que lo que se encontrara en Cartella lo iban a mandar al Museo de Cádiz. Y don José le dice, ya lo hemos denunciado en la prensa, tengamos cuidado que se están llevando cosas, gente que viene, ingleses que tienen interés por la arqueología, y no les dejemos que se lleven porque se lo están llevando. Aquí tienen ustedes una fotografía de él sobre Cartella y sus excavaciones, o esta otra que manda una carta a Bellas Artes a Madrid, a la Dirección General de Excavaciones Arqueológicas, diciéndole que Corsán va a hacer un depósito de agua en Cartella, cerca de la refinería, y que hay un problema, que como Corsán empiece la obra no la va a parar, y habría que excavar en Cartella, que va a haber algo debajo y lo vamos a perder. Con esto quiero que vean que no solamente se limitaba al tema local estrictamente, también estamos hablando de Cartella. Y ahora vamos a hablar de Baelo. La Casa de Velázquez de Madrid es una institución francesa dedicada a temas hispánicos que se encargó de excavar en Baelo desde los años 60 a los años 80. El señor François Chevalier, que era el director en esta ocasión, informa a don José de que el 11 de junio de 1970 van a hacer la campaña de excavaciones de aquel verano, un mes. Lo invita a presenciar, a que vaya allí, y además le habla de algunos arqueólogos de esa casa de Velázquez que van a venir y que conocen a don José porque han tenido entrevistas con él. O sea, con esto lo que quiero es hacer ver que también en el tema de Baelo don José tenía algo que ver. También se puede mencionar esto. Esto es una artesa de ladrillo fija en una obra. Esto se encuentra cuando se está urbanizando la calle Trafalgar. Llaman a don José, que para eso es delegado de excavaciones. Don José lo ve, don José lo fotografía. Y don José, a mano, en sus escritos dice: a pesar de ser advertida la autoridad municipal para su recogida, no hizo caso, como siempre, y al cabo de unos días desapareció con los escombros. O sea que ni siendo delegado local de excavaciones se podía meter ahí. Otro tema en el que él tuvo que ver, el pedestal de Diana, verano de 1972. Se encuentra en unas obras frente al hospital militar. Llaman a don José, lógicamente, y don José manda este escrito al Palacio del Museo Arqueológico Nacional, donde le informa del hallazgo. Dice que lo ha puesto en custodia en el ayuntamiento, que es donde estuvo en principio,
Y además dice una cosa muy interesante, estamos hablando del verano del 72, que la persona que lo está estudiando es don Pedro Rodríguez Oliva, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Valladolid. Ya don Pedro es arqueólogo, pertenece a ese departamento y está colaborando con don José en sus vacaciones de verano, supongo. Aquí tenemos otro tema. Don José hace estas fotos en abril del año 64. Esto es la Villa Vieja, Villa Nueva, bueno, la zona del Hotel Cristina, la zona de Marina del Carmen. Él hace esta fotografía, ven que pone restos de muralla árabe, mes 4, año 64. Él tiene mucho interés porque dice que son los únicos restos de muralla que quedan en la ciudad. Y hay un problema, la villa se está ampliando. Esto es a la sección del Tesoro Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artes, indicándole el peligro que puede suponer que Garavilla se extienda y acabe destruyendo los restos de la muralla que él dice ahí, que son los únicos que hay. Él es vehemente, él exige, lógicamente, en una época en que la arqueología evidentemente era un problema para ellos. Miren ustedes esto. Don José no solamente se preocupaba por lo muy antiguo, por lo arqueológico, también se preocupaba por la actualidad de la ciudad. Eso es un proyecto de escalinata. A mí me sorprendió la primera vez que leo, escrito de la mano de don José, que la escalinata, la famosa escalinata del Murillo, que lleva unos años, ¿verdad?, estando ahí en el candelero, él dice que aquello es un adefesio. Y yo lo pensé, digo, ¿por qué dice esto don José? Este era el proyecto. Edificio, unos jardines escalonados. Vean ustedes que simétricamente a la Capilla de Europa hay un edificio similar, que no es antiguo, para intentar hacer simétrico el acceso desde la Plaza Alta hasta el Paseo Marítimo. Piensen ustedes que cuando se hace el Paseo Marítimo en los años 40, el Paseo Marítimo, la única comunicación con la ciudad era la Marina, porque la otra comunicación, allí donde está la Escuela de Arte, no había nada. El tema era hacer un acceso desde la Plaza Alta al Paseo Marítimo y ahí don José se preocupa de qué es lo que se está haciendo. Yo le voy a contar otra historia, que es la historia de la estatua del general Castaños. Permítanme que se las cuente así. Algeciras no tenía estatuas, no somos de estatuas. La primera estatua se coloca aquí cerca, en la Plaza Joaquín Ibáñez, en 1948, la de don Ventura Morón. La segunda estatua que se coloca en la ciudad es en 1950, conmemorando el centenario de la feria, y es la estatua del general don Francisco Javier Castaños. Es una estatua, un busto, el que está en la entrada del parque, muy peculiar porque es una donación del duque de Bailén, descendiente del general Castaños. Esa estatua, ese busto, se pone frente al parque. Llega el año 71, julio del 71. Y vamos a colocar la tercera estatua. Y ya nos hemos hecho un lío. Ya tenemos 3 estatuas y para colocar la tercera hay que quitar una. No habría sitio donde poner estatuas. Y decimos, vamos a quitar a General Castaños, porque vamos a poner a Alfonso XI en el lugar de él. Pero claro, se suma un problema nuevo. Nos sobra el General Castaños en ese lugar, ¿y dónde lo ponemos? En un escrito del señor Rivera dice, detrás de los servicios del parque, sin comentarios. También le preocupaba eso. Anécdotas, por ejemplo, también hablaba de que la Avenida de las Fuerzas Armadas no podía acabar en una barriada, tenía que haber acabado en la zona exterior de la ciudad. O por ejemplo, hay otra anécdota de los años 50, donde don José, desde su atalaya de la farmacia que estaba en el sitio, don José un día observa como un ingeniero está colocando el motor de la fuente de la Plaza Alta. Don José conocía la ciudad, sabía que en San Isidro había agua subterránea, en pozo, ¿verdad? El agua corre San Isidro abajo, pasa por detrás de la iglesia de La Palma, por eso hay allí unos baños árabes. Pasa por debajo de La Palma y pasa por debajo de la Plaza Alta buscando la parte baja de la ciudad. Y don José ve que están poniendo el motor de la fuente allí en la Plaza Alta y se dirige al ingeniero que lo está colocando y le dice, mire usted, este motor aquí no le va a venir bien porque por aquí pasa agua. Yo me imagino que el ingeniero diría, este farmacéutico que va a entender de motores de fuentes,
lo puso donde quiso y efectivamente pasaba agua y hubo que cambiar el motor porque la fuente dejó de funcionar un poco. Ya digo que todo el interés de don José era el museo, aparte de todas estas cuestiones del día a día de la ciudad. Y miren ustedes, año 69, Sol de España, 4 de febrero, entrevista a don José y le preguntan, dice el titular, nos falta solo un local. Y le dice, ¿usted qué desea más fervientemente? Dice, una pequeña ayuda por parte de las autoridades competentes para poder dar realidad a ese museo tan importante y deseado por todos. Ahora, con el plan de desarrollo, había dinero, es la oportunidad. Conste que no deseamos ayuda en metálico, solamente un local, el resto es cosa nuestra. Año 69. Le pregunta que qué fondos tiene, dice que tienen muchos, quieren un local. Señores, 69, voy a dar un salto de 6 años, 75, diario área. Pregunta, ¿tendremos alguna vez un museo histórico arqueológico? Y dice el diario área que ahí está don José Rivera con todo el legado, conservándolo todo, exigiendo todo, pero museo no hay. Y por último, cuando en el año 75 el ayuntamiento consigue Villa Smith y sus jardines, ahí es cuando parece ya que sí. Ahora va a ser, tenemos un sitio, parece ser que se va a hacer una casa de la cultura y entrevistan a don José como que ya sí, seguro que ya viene el museo. Él dice que el local que va a haber dentro de la casa de los Smith le parece pequeño. Y cuando le preguntan, perdona que voy a leer, dice, ¿qué más necesitará el museo una vez instalado? Y dice, pues un buen director, naturalmente. Y le dice el periodista, por ejemplo, el señor Rivera. Dice, no, yo no. Se necesita alguien, gente joven, dinámica y entusiasta. Yo estoy mayor y estoy cansado. Dice, además, yo ya físicamente estoy muy estropeado, típico comentario cireño, porque esta labor requiere esfuerzo y dedicación que yo no voy a poder darle. Señores, lo siento, pero es así de crudo. Año 75, él seguía ilusionado. Don José Rivera falleció en diciembre de 1981 y nunca vio el museo. Nunca vio el museo. Tenemos aquí a Juan Ignacio de Vicente, que recogió la antorcha, y luego el museo se proyecta en 1994 y se inaugura en 1995 con la dirección de don Antonio Torremochi. Don José nunca pudo ver el museo. Yo para terminar, quiero hacer un comentario ahora sobre la iglesia de La Palma. Ya hemos dicho que don José era muy religioso. Don José era parroquiano de La Palma, vivía en la Plaza Alta. Y don José tenía los dos aspectos, el aspecto creyente y el aspecto histórico y estudioso del tema y artístico. En el año 1937, don José dona este mosaico de la Virgen de las Angustias, promesa a raíz de una enfermedad, a la iglesia de La Palma. Ahora les cuento la historia del mosaico en los años 60. Don José, además, el interés que tiene por La Palma le hace tener correspondencia con templos de España donde hay Virgen de La Palma, va a Cádiz, a la iglesia de La Palma del barrio de la Viña, y lugares donde hay una Virgen de La Palma, él se dirige, porque él estaba buscando. ¿Hubo Virgen de La Palma en tiempos de Alfonso XI, cuando la mezquita mayor se convierte en catedral? Pues ¿dónde está? Cuando los musulmanes llegan otra vez, en 1369, se perdió. Él estuvo investigando eso. Él tiene correspondencia con personas, con historiadores canarios del mundo entero, buscando estas cosas. Bueno, pues imagínense, otro detalle. Ustedes saben, y lo vemos nosotros muchas veces en los grupos nuestros de patrimonio, el tema de la consagración de un templo. Nosotros sabemos que normalmente cuando se consagra un templo, en todos los templos se pone qué obispo lo consagró, qué reliquias se pusieron en el ala máxima del altar, en qué fecha, etcétera, etcétera. En Algeciras, La Palma no pone eso, ¿no?
Tenemos un escrito de don José a máquina, pone, es copia literal, año marzo del 64. Él copió todo el acto de consagración de la palma. Señores, 19 de marzo de 1829. Por cierto, de ese acto hubo una lápida, un mosaico, en el suelo parece ser, y en una de las muchas obras en La Palma, alguien cogió el mosaico que ponía 1829 y lo colocó donde le pareció, y él dijo, tengan ustedes cuidado, que esto no es una losa, que esto es un documento. Nunca más se supo. Nos quedamos sin lápida. La Palma está consagrada, pero en ninguna parte lo pone. Además, podríamos haber aprovechado para poner que la consagra Fray Domingo de Silos Moreno, obispo de Cádiz y Algeciras, ¿verdad? Es lo que pone la iglesia de San Mateo de Tarifa, es lo que pone la Catedral de Cádiz. La consagró el mismo. Bueno, ustedes imagínense al señor Rivera enamorado de su iglesia de La Palma, de sus Algeciras en definitiva, y que conoció los altares de la iglesia de La Palma. El de la izquierda está datado en algunos lugares como 1910. El de la derecha me llama mucho la atención, porque con su letra pone que es del año 31. O sea, unos meses antes se supone de ser destrozada en mayo del 31. Esa letra es la de don José. Así era el altar mayor de La Palma. Vean ustedes que no tenía en el altar ninguna imagen de Cristo crucificado, ni ninguna vocación de la Virgen. Era un altar eucarístico, con un templete con la sagrada forma. Vean ustedes el órgano colgante. Vean ustedes el coro colgante. Año 31 se destroza todo. Se intenta arreglar después del 31, y esto es el altar de La Palma a partir del año 34. Ahora llega el Concilio Vaticano II, comenzado por Juan XXIII, concluido por Pablo VI. Permítanme el chascarrillo. ¿Ustedes han visto alguna vez la película Se armó el Belén? No se preocupe que la ven ahora pronto otra vez. Resulta que se armó el Belén, el sacerdote del templo que le han dicho que lo tiene que modernizar, le aparece un vivo por allí que le dice que va quitando imágenes porque aquello está muy antiguo. Y le dice el sacerdote, ¿y qué va que usted pone ahí? Eso lo pintamos de blanco y ya está. Y la otra pared también la pintamos de blanco. Y el altar mayor también me lo voy a llevar. Y dice, me lo irá usted a pintar de blanco. Y dice, no, ahí vamos a poner un Cristo que es lo moderno. Parece un chiste, ¿verdad? En La Palma se hizo. En La Palma se hizo. ¿Ustedes se imaginan a don José Rivera? ¿Se imaginan a don José Rivera? Él llamaba que esto que se había hecho era la reforma radical. Don José, como persona interesada por estos temas, viajaba mucho y decía que en su condición de creyente y en su condición de persona interesada por la ciudad, pues iba a cualquier templo cercano o lejano y observaba y miraba. Y se había dado cuenta que en todos los templos antiguos se seguía conservando todo. Los templos modernos, como él dice, por ejemplo, la iglesia del Carmen de finales del 64 ya es moderna, pero lo antiguo no. Y en esto que le manda en mayo del 65 una carta al señor obispo. La carta son las dos hojas de abajo, pero yo he resaltado una parte, la única parte que tiene escrita en mayúsculas. Ustedes saben que ahora con esto de lo digital, todo el que escribe algo en mayúsculas se supone que es que está gritando, ¿no? Don José no era de la época digital, pero en mayúsculas le escribió al obispo y le dijo: yo he viajado por todos lugares, las iglesias antiguas están como están, las modernas hagan ustedes lo que quieran. Y le pregunta al obispo con mayúsculas: ¿estas reformas tan radicales se están haciendo también en otras iglesias de la diócesis o es solo en Algeciras? Evidentemente. Por cierto, que en las reformas radicales le dicen a don José que se va a tener que llevar el mosaico del 37, que aquello ya no pega porque estamos muy modernos, y él le dice que efectivamente que él lo pone en otro sitio, que no hay problema, pero tengan ustedes cuidado, les dice, cuando lo quiten, a ver si pudiera ser que se rompiera una losa en la mano. Evidentemente no se atrevieron a quitarse. Y por último,
Ustedes conocen las conchas de La Palma, las conchas del agua bendita, moluscos de los mares del sur, del Pacífico. Cuando viajamos por ahí, el año pasado que fue en Carmona, había también algunas. Si van ustedes a Pontevedra, en la Virgen de la Peregrina, verán ustedes que hay uno que llevó don Casto Méndez Núñez y están allí con la concha como Mateo con la guitarra. Una placa, una explicación. Ustedes si van a La Palma, la ven allí, ¿verdad? Las ven. Démosle las gracias a don José. Él las había estudiado, eso es una foto de él, con ese metro de madera para saber las dimensiones. Pues otra vez está don José en su atalaya de la farmacia y ve como un camión se está llevando las dos conchas, que se las están llevando. Se acerca a los trabajadores que no tienen nada que ver, no tienen culpas. ¿Qué están haciendo ustedes? Dice, no, es que nos las han vendido. Don José se lo imagina. Entra al templo, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Las conchas siguen estando, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que he intentado, en esta hora, no sé el tiempo que he hablado, he intentado hacerles ver, ya digo, documentación toda la que quieran, fotografías, escritos publicados y sin publicar, opiniones de todos los gustos, cartas recibidas y mandadas, todas las que quieran. A mí simplemente solo me queda decir, 35 años después, el miércoles que viene se cumplen 35 años de su fallecimiento, y solo me queda decir, desde el Museo de Algeciras, que tanto quiso, tanto deseo, por el que tanto trabajo, gracias por todo, don José. Muchas gracias.